Buenos días, niñas. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo me les va? Bien, sí, señor. Me alegra mucho. Bien, profe. Qué bueno. Vamos a pausar. Muy bien, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, niños o caballeros, señoritas, ya, ¿cuáles niños? De 11. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante, que es el tema vamos a seguir trabajando un poquito acá. No sé si les llegó el material que les envié. ¿Sí lo revisaron? Es un tallercito muy sencillo, muy pequeñito, con un mapita conceptual sencillito. Profe, pero una pregunta, si uno ya lo acabó, ¿se te lo puede mandar ya o tiene que ser hasta la fecha estipulada? No, puedes mandarlo ya, no importa. No importa. Si ya lo terminaron, es algo sencillito, pequeñito, no he querido dejarles tampoco mucho. Sé que a todos se nos está multiplicando el trabajo por estos medios virtuales. Sé que no soy el único al que se les ha multiplicado el trabajo y pues queremos adelantar, hacerlo bien, aprender lo máximo posible, pero al mismo tiempo ser prudentes con lo que estamos haciendo y con el desarrollo de la clase que estamos nosotros llevando a cabo. Juan de Sebastián, Paola y Ana María, conecten la cámara, por favor, para poderlos ver y que no estén jugando play o por allá durmiendo o por allá la mamá sea la que está tomando la clase. ¿Sí? Porque ha pasado. Ha pasado también. Entonces, ¿Con quién la pasamos? ¿Ha pasado que la mamá es la que tome la clase? Sí, señor. Entonces así no se puede. Creo que sean ustedes. Bien, estamos hablando de Kant, estamos hablando de este señor Emmanuel Kant, filósofo alemán, y estamos tocando algunos de los temas que él tocó, sobre todo en su texto Crítica a la razón pura. Obviamente no vamos a profundizar muchísimo. Profundizar en la filosofía de Kant nos llevaría meses, semestres, años. Hay gente que se especializa en Kant, así que pues, no podemos profundizar muchísimo en él, pero sí vamos a ver las cosas más generales y más interesantes que nos llevan a mirar quién era Kant. Entonces, sigamos nosotros en nuestro proceso que llevamos acá con el señor Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. Bien, comencémoslo desde acá. Ok, él habla de dos tipos de juicios. Él dice que hay juicios analíticos que son a priori y juicios sintéticos que son a posteriori. Miremos a qué se refiere Kant con los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Cuando él habla de juicios analíticos a priori, es decir, antes de la experiencia, está hablando que ese tipo de juicios son juicios explicativos. ¿Sí? Es decir, que... espera. Esta cosa. Que llegó Alejandra. Eso quiere decir que esos juicios no aportan datos nuevos al conocimiento o al predicado. Lo que dice el predicado ya está incluido dentro del sujeto mismo y se sabe razonado desde antes de la experiencia con el elemento sobre el cual estamos sacando el juicio. A ver, ejemplifiquemos. El triángulo tiene 3 ángulos. Es un juicio analítico a priori. Yo no necesito ver un triángulo para saber que un triángulo tiene 3 ángulos. ¿Por qué? Porque al decir triángulo ya estoy diciendo 3 ángulos. O sea, no necesito una experiencia con el objeto para tener un conocimiento de que un triángulo tiene 3 ángulos, porque por lógica y definición a priori, sin necesidad de haber visto un triángulo en mi vida, el propio concepto de triángulo ya me dice que solo tiene 3 ángulos. No existe un triángulo de 4 ángulos, porque sería un cuadrado. ¿Me entienden? Esos son juicios a priori, son cosas que por pura razón, racionalmente se entienden. Yo no necesito tener una experiencia con ningún objeto para tener el conocimiento de que eso es así. O por ejemplo decir, como dice ahí, todos los cuerpos son extensos. Pues si es un cuerpo tiene extensión. Si no tuviera extensión no sería un cuerpo. Así que todos los cuerpos son extensos. No necesito tener una experiencia con un cuerpo para saber que un cuerpo tiene extensión.
Por definición, todos los cuerpos tienen extensión. Por lo tanto, aquí lo que nos está dando es básicamente un juicio a priori. Todo lo que sea matemático, todo lo matemático es a su vez un juicio a priori. La matemática, como lo vimos nosotros anteriormente, es la ciencia del racionalismo. Así que él en ese momento está diciendo los juicios a priori, los juicios analíticos a priori son juicios matemáticos. Todos los juicios matemáticos son juicios analíticos a priori. La matemática no necesita una experiencia con el objeto para ser real. Por eso es que es importante el racionalismo, porque en todo lo que podemos expresar en el mundo, en la vida, en el universo, todo es matemático. Todo es contable, medible y cuantificable. Y por lo tanto, todo tiene en sí mismo un juicio analítico a priori. Pero eso hace que sea científico. Tener un cálculo matemático sobre algo hace que eso sea una verdad científica de hecho y de facto. No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. No es una verdad científica un cálculo matemático. Solo es un juicio analítico a priori. Es una realidad. Llegamos a una conclusión racional, pero todavía no tenemos experiencia con el objeto. Yo puedo llegar a una conclusión de cuántas estrellas hay en el universo. Los científicos hacen eso, ¿no? Y dicen, el universo tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Listo. Ellos sacaron unas cuentas matemáticas y calcularon con un juicio analítico a priori cuántas estrellas más o menos hay en el universo. ¿Pero las contaron? Mira, gran hijo de puta. Amén. ¿Las contaron? No. ¿Sí? No las han contado. Por favor, mantengan sus microfonitos cerrados. Gracias. Solo si van a hacer una pregunta, los abre. Juicios sintéticos a posteriori son diferentes, entonces son más amplificativos. El a priori es explicativo, explica una realidad pero sin experiencia con el objeto. El juicio sintético a posteriori ya tiene una experiencia con el objeto. ¿Sí? Aporta datos nuevos por ser una experiencia. Por ejemplo, todos los cuerpos son pesados. Una cosa es que todos los cuerpos sean extensos, porque por lógica los cuerpos tienen que ser extensos, pero otra cosa es que los cuerpos sean pesados, tengan un peso. ¿Sí? Obviamente al ser cuerpo deben tener un peso. Pero ¿cuánto es ese peso? ¿A qué equivale ese peso? Eso solo lo sabemos con un experimento. Pues pesándolo, poniéndolo encima de una balanza. Y eso nos da información nueva. La información antes de la experiencia con el objeto es que todos los cuerpos tenían un peso. Pero ¿cuánto es el peso de ese cuerpo? Eso solo lo da la experimentación con el cuerpo. Así que eso es un juicio sintético a posteriori, después de la experiencia con el objeto. ¿Sí? Mi vecino vive con su esposa pelirroja. ¿Cómo vas a saber que la esposa es pelirroja? Solo viéndola, ¿sí o no? Solo teniendo experiencia con el objeto, en este caso la esposa del tipo. Solo viendo que el tipo vive con la esposa, sé que la esposa es pelirroja. Solo viendo que están los dos saliendo juntos. Ahora, yo puedo tener un juicio a priori, analítico a priori, y decir, mi vecino vive con su esposa. Eso es un juicio analítico a priori, porque si tiene esposa, lo lógico es que viva con la esposa, ¿sí o no? No necesito verlo salir de la misma casa para saber que vive con la esposa. Si sé que tiene esposa, pues lo lógico es que viva con la esposa. Pero para saber que la esposa es pelirroja, ahí sí necesito mirarlos. Ahí sí necesito una experiencia con el objeto de estudio, que en este caso son mi vecino y la esposa. ¿Sí? Este tipo de juicios sintéticos son típicos de la física. La física es la que hace o la que estudia esa experimentación. ¿Ok? La física es la que estudia esa experimentación. Entonces, mientras la matemática nos da juicios a priori, la física nos da juicios a posteriori. Mientras la matemática nos da elementos de análisis antes de la experiencia con el objeto, la física nos da elementos de análisis después de la experiencia con el objeto. ¿Y entonces dónde está la verdad? ¿En los juicios a priori o en los juicios a posteriori? ¿Dónde está el conocimiento científico? ¿En cuál de esos dos? ¿Qué me dicen? Yo digo que está en los dos. O sea, no puedo llegar a un conocimiento totalmente verdadero a menos de que ya tenga un conocimiento a priori y uno a posteriori. Muy bien, Luis. Excelente. Así es. El conocimiento está en los dos. Eso es lo que está diciendo Kant.
El conocimiento científico es de ambos, de un conocimiento analítico a priori y de un conocimiento sintético a posteriori. Y así es como juegan los científicos hoy en día. O sea, ¿por qué estudiamos esta vaina? Pues porque esto es ciencia. Finalmente la ciencia es hija de la filosofía. ¿Mm? Por ejemplo, Profe, una pregunta. señora. O sea que los que estudian algo de ciencias tienen que ver necesariamente los conocimientos de Kant. Sí, generalmente. Para poder ser científico hay que conocer el método científico y para conocer el método científico hay que entender lo que decía Kant. ¿Sí? Uno mira a un físico como Albert Einstein. Era físico, ¿sí o no? Pero ¿cómo expresa su teoría de la relatividad? ¿Cómo la expresa? ¿Cuál es la fórmula? ¿No se sabe la fórmula de la teoría de la relatividad de Einstein? E igual E igual a mc cuadrado. Eso, muy bien, Guido. E igual a mc al cuadrado. ¿Eso es qué? Matemática. O sea, aunque él era un físico, él plantea una teoría matemática y esa teoría matemática después tenía que comprobarla por medio de la experimentación. Él tuvo un juicio analítico a priori y E igual mc al cuadrado, juicio analítico a priori. Y luego tuvo que coger ese juicio analítico a priori y llevarlo al campo de la física y medir el movimiento de las galaxias al rojo, cómo se movían, cómo se estaban desarrollando, y ya eso lo llevó a la experimentación. Entonces puede sacar una teoría científica que es válida. Profe, una pregunta. ¿Y actualmente Kant no tiene opositores? ¿Actualmente qué? ¿El Kant no tiene opositores? Opositores, bueno, digamos que cuando hablamos de ciencia y del método científico, han habido otros filósofos posteriores a Kant que han aportado cosas, pero ninguno es que diga que Kant está equivocado. O sea, a Kant se lo ponen, por ejemplo, cuando hablan de ética. Cuando hablan de ética, sí hay gente que se opone a Kant. O cuando habla de la argumentación a favor de la existencia de Dios de Kant, hay gente que se opone. Pero cuando está hablando de esto, cuando está hablando del método científico y de la manera de conocer, pues la verdad, no. La verdad, hoy en día los científicos todos se someten al método científico. Hay algunos que cuestionan que el único conocimiento sea un conocimiento analítico a priori y un conocimiento sintético a posteriori. Pero lo cuestiona más desde la filosofía y no desde la ciencia. Desde la ciencia esto básicamente es la regla. ¿Sí? La regla es eso. De la filosofía sí dicen que hay otro tipo de conocimientos. Ay, Dios mío. Ok, gracias. Gracias, Lina. Entonces, desde la ciencia hay otro tipo de conocimientos. Ya me perdí el hilo Desde la ciencia, entonces, hay unos conocimientos absolutos, sintéticos y analíticos. Pero desde la filosofía hay otro tipo de conocimientos, como por ejemplo la espiritualidad. ¿Cómo mido yo la espiritualidad? O la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Es un juicio sintético a priori o a posteriori? Un juicio analítico a priori o un juicio sintético a posteriori. ¿Qué es la intuición? ¿Sí? Filosóficamente podemos hablar de la intuición o del conocimiento de la experiencia religiosa, pero no desde la ciencia. Desde la ciencia eso no tiene sentido. ¿Sí? Y por eso algunos filósofos dicen, bueno, la ciencia ha descartado otro tipo de conocimientos que no sean racionales o empíricos. Y pueden ser conocimientos, pero no, es que no caben dentro del método científico. ¿Cómo los metemos en el método científico? ¿Sí? Es uno de los problemas de todo esto. Muy bien. Seguimos aquí con eso. Profe, Entonces, una cosita antes de que siga el tema. Es que ahorita, no sé si se dio cuenta, alguien se metió a la llamada, ¿sí? Entonces toca que tenga cuidado a quien le está aceptando las llamadas porque fue el que ahorita gritó el semejante madrazo. Y pues la verdad es que nadie se quiere meter en problemas aquí en el salón y después que la rectora empiece a decir como, ay, porque dicen groserías y todo eso. sí, ya leí, ya Lina me dijo, ya tomamos medidas sobre el asunto. Ah, ok. ¿Listo? Porque sí, este obviamente es un espacio pedagógico. Bueno. No veo a Diana, ni a Alejandra, ni a Daniela, ni a Nicole. Conste. Entonces. Profe, no, lo que pasa es que si yo pongo la cámara se me cae la llamada porque mi internet no está bueno.
No es mi culpa, dígale a los de Claro. Suena excusa barata. Ay, Dios, digamos que sí. Sí. Entonces, Kant añade algo a todo esto. Añade algo que es bien interesante. Afirma que existen juicios sintéticos no solo a posteriori, sino también juicios sintéticos a priori. Y son conocimientos nuevos que se pueden obtener tan solo razonando sin necesidad de la experiencia. O sea, sí hay juicios sintéticos a priori. Se puede sintetizar sin tener una información, o sea, sin tener experiencia con un objeto, puedo obtener información nueva. Solamente por medio de la razón. 7 más 5, 12. Obtuve una información nueva, solo razonando, sin necesidad de tener 7 objetos acá y 5 objetos acá. No, solamente por la razón. ¿Sí? Los 3 ángulos de un triángulo suman 180. Esa información nueva, ¿cómo la obtengo? Razonando por medio de la matemática. Todo lo que comienza... ¿Señor? ¿Qué pasó, Juan? Martínez, ¿me estaba diciendo algo? ¿Tú igual vas a mandar estas diapositivas por la agenda o...? Yo subo esto al YouTube, al canal de YouTube. Estoy subiendo todas nuestras charlas, ¿ok? Ahí quedan arriba, quedan subidas. Bien. Entonces, todo lo que comienza tiene que tener una causa. ¿Cómo obtengo esa información nueva de que todo lo que comienza tiene que tener una causa? Por la lógica. Todo lo que tiene un comienzo tiene algo que lo causó. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo concluyo? Por medio de la lógica. Tan sencillo como eso. No necesito un experimento para eso. No necesito experimentar. Entonces hay juicios sintéticos a priori y juicios sintéticos a posteriori. Pero hay juicios analíticos solo a priori. ¿Sí? Muy bien. No es tan complejo. Entonces, mientras antes se pensaba que el ser humano conocía el mundo adecuándose a él, Kant le dio un giro, digamos copernicano, al estilo de Copérnico, al decir que en realidad es el mundo el que se tiene que ajustar al modo en cómo el ser humano lo conoce. Porque el ser humano es parte activa del mundo, el ser humano está en el mundo no es fuera del ser humano. Entonces no se trata de que el ser humano se adecue y entienda cómo funciona el mundo, sino que es el mundo el que te tiene que adecuar a cómo conoce el ser humano. Y aquí Kant nos lleva a una interpretación bien interesante. Kant llega como a la conclusión. Kant cree que la verdad existe. Eso, Kant cree en la verdad. Kant cree en absolutos. Kant cree en objetivismo. Kant cree en que hay verdades objetivas. Él cree en eso. Pero, pese a que hay verdades objetivas, el hombre en sí mismo tiene que renunciar a conocerlas. El hombre en sí mismo no puede conocer una verdad objetiva. ¿Por qué? Porque el hombre hace parte de ese mundo. Y siempre le va a faltar un pedacito de verdad que es él mismo. Le va a faltar un pedacito de verdad que es él. Por eso el hombre debe conocerse a él mismo para acercarse un poco más a la verdad. Entonces, en vez de andar buscando verdades absolutas y completas, debemos profundizar en las pequeñas verdades que conocemos. ¿Sí? Renunciar a la pretensión de sabérnoslas todas. Es decir, Kant termina diciendo, el ser humano nunca se las va a saber todas. Porque la estructura mental del ser humano es limitada. Y sí, nos permite unos conocimientos a priori. Pero esos conocimientos a priori que el ser humano capta, no los capta en un tablero en blanco, como dice ahí, en una tabula rasa. No, ya hay unas estructuras preestablecidas que cualquier conocimiento que queramos nosotros traer y conocer como nuevo, se va a tener que someter a las estructuras mentales que nosotros ya tenemos organizadas dentro de nuestra cabeza y que es imposible alejarnos de ellas mismas. ¿No? No sé si está siendo muy complicado Kant en este momento. Pero lo que Kant está diciendo es,
el ser humano ya tiene dentro de sí mismo una estructura mental y al querer conocer el mundo, ese mundo que quiere conocer lo tiene que adecuar a esa estructura mental que el hombre tiene ahí y de la cual no podemos escapar. No podemos escapar de esa estructura mental. Estamos ahí, sometidos, la tenemos ahí en la mente. Nada que hacer. Nada que hacer. Entonces, ¿el hombre conocerá? Sí, el hombre conocerá. ¿Conocerá verdades absolutas y completas, la esencia de las cosas? No, porque él tiene una estructura mental que impide que pueda conocer la esencia de las cosas. Solo puede conocer lo que su estructura mental le permite conocer. Por eso es que cada uno conoce cosas diferentes. ¿Porque las cosas no son objetivas? No, porque nosotros no somos objetivos. Nuestra estructura de la mente, nuestra forma de conocer, nuestros prejuicios, nuestra manera de ser, todo afecta a lo que conocemos. Así que aunque hayan verdades objetivas, el hombre no es objetivo para conocer las verdades. En eso es que resume la cosa acá. Aunque hayan verdades objetivas, el hombre no es objetivo para conocer esas verdades. Lo repito otra vez. Aunque hayan verdades objetivas, el hombre no es objetivo para conocer tales verdades. Y ahí se metió otra vez en el problema del subjetivismo, del objetivismo, de todo ese tipo de cosas. Él no cree en el subjetivismo, él es objetivista, pero al mismo tiempo, si ven como Kant siempre encuentra como un término medio para todo encuentra un término medio. Al mismo tiempo, el hombre no puede, aunque existan verdades objetivas, el hombre no las puede conocer. ¿Es escéptico? No, no es escéptico. No es escéptico porque sí cree en la verdad. ¿Sí? Pero cree que el hombre no la puede conocer. Entonces es subjetivista porque cree que, no, porque no cree que la verdad dependa del hombre. La verdad sigue dependiendo de los objetos. Lo que dice es que el hombre, por su estructura mental, no la puede conocer. No puede conocerla completamente, puede conocer parte de esa verdad, pero no puede descifrar la esencia de las cosas, la verdad en esencia de las cosas que existen. Eso es ya muy diferente, ¿no? La estructura mental de o sea, a ver, ¿cómo se los ejemplifico yo de una manera sencilla? A ver. Usted quiere conocer qué es el matrimonio. La relación de pareja. Usted va a ver, ¿cuál es la verdad de la relación de pareja? ¿Sí? Entonces viene un amigo y le dice, vea, la verdad es que estar casado es muy berraco, eso es muy feo, eso pasa esto, pasa lo otro, y usted lo aprende, ¿sí o no? Y usted lo asume y cree que eso es verdad absoluta. Sin embargo, no lo es. Usted conoce algo de la experiencia del otro, pero resulta que el otro es el otro y no es usted. Su estructura mental, su forma de educación, la manera en la que usted se comporta, la manera en la que su pareja se comporta es diferente a la manera en la que la pareja de su amigo se comporta. Por lo tanto, la verdad transmitida por su amigo, usted la conoce en parte y puede que en parte sea parecido a lo que usted va a vivir, pero jamás será la verdad absoluta de su propio matrimonio. Nunca. Porque usted es otro, porque su pareja es otra, porque los contextos son diferentes. Y usted va a encontrar su propia verdad en su propio matrimonio, y no quiere decir que el matrimonio no tenga una verdad absoluta, la tiene, pero es que no depende del matrimonio en sí, sino de quién se casó. Entonces ahí es donde digo, depende de la estructura mental de las personas, depende de quién es cada uno. Por eso es que no es que hayan muchas verdades, no, hay una sola verdad, lo que hay es muchas personas diferentes. Kant plantea de una manera bastante particular. No sé si ¿entendieron o no? Hablen ahora o callen para siempre, no mentiras, hablen ahora o callen hasta la próxima clase. Sí, profe, sí entendí. Sí, Estoy viendo en la cámara y tienen cara como de... Sí, no, sí, entendió. No, sí, sí. Sí, señor. Por eso es que algunos no prenden la cámara. No me dé la cuenta de la... Bien, pues crítica de la razón pura se divide finalmente en tres partes. Cada una estudia una facultad cognoscitiva y una ciencia, ¿sí?
La estética nos habla de la sensibilidad, de los sentidos, Y ahí está mal porque la sensibilidad de los sentidos no está con las matemáticas, no lo copien como está ahí. Ahí es donde viene la metafísica. La metafísica va al lado de sensibilidad, no matemáticas. ¿Sí? No matemáticas. Analítica, sí, eso sí está bien. Entendimiento y física. O sea, la capacidad de analizar, de dividir una cosa en partes y analizarla para entenderla, eso tiene que ver con la experiencia y tiene que ver con la física. Y la dialéctica va con la razón y esa sí no va con la metafísica, porque es la razón. Eso va con la matemática. La matemática es racional y dialéctica. La lógica va ahí. ¿Sí? Pues ahí hay un problema en la diapositiva que no nos muestra bien lo que realmente Kant pensaba. Lo estético es sensible y es metafísico. ¿Cómo defino yo lo que siento? La sensibilidad, ¿cómo hago un análisis científico de los sentimientos? ¿Cómo? Ni siquiera con la psicología. Recordemos que Kant está en el momento de la Ilustración, todavía no aparecía la psicología. Pero ni siquiera con la psicología puedo evaluar los sentimientos de alguien. Por eso no tiene sentido cuando usted le dice a su novia o a su novio, usted le dice, dime cuánto me amas. ¿Cuánto? ¿Cómo mide uno el amor? ¿Por kilos? Yo tengo 50 kilos de amor. No, ¿cómo mide el amor? ¿Por metros? Entonces el novio le dice, tan grande así es grande así. ¿Qué? ¿Cómo se mide eso? ¿Me da el favor y me vende 3 metros de amor? No, el amor no se puede medir. Los sentimientos no se pueden medir. Lo estético no se puede medir. ¿Qué tan bonito es Juan? Entonces la niña va a decir, para mí Juan es un 10. Y otra niña va a decir, no, para mí Juan es un 8. Y para otra, no, para mí Juan es un 7. ¿Cómo se mide eso? Por eso los certámenes de belleza no tienen sentido. ¿Cómo mido yo que esta china es más bonita que la otra? Bueno, sí, hay unos criterios que tan, no sé. Pero finalmente, la belleza es finalmente algo que no se puede medir, es algo metafísico. ¿Sí? Porque depende del que mira y no tanto del objeto al que denominamos bello. Aunque sí podemos decir que una cosa es bella y otra no, eso sí podemos decirlo. Pero ¿qué tanto? ¿Cómo lo medimos? Solo podemos decir muy. Es muy bello o muy feo. Pero eso puede tener muchos significados. Es muy difícil. Lo estético tiene que ver con lo que se siente, con los sentidos. ¿Sí? Con los sentimientos, con lo metafísico. En cambio, lo analítico, puedo hacer un experimento con lo analítico porque puedo dividirlo en partes. Es algo físico, tiene que ver con algo empírico. Y lo dialéctico y lo racional, pues está ahí en la mente, en la matemática, en lo escrito. Entonces es muy fácil de entender. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? O nuevamente les pregunto, ¿alguna pregunta? ¿No? Opinión, comentario, chiste flojo. ¿No? No. Señor. Bueno, miremos a ver si están todos hoy en la clase. Recuerden que hoy es solo... Ahorita tengo una... De hecho, ya deben estar ingresando a la sesión. Tenemos aquí 27. 27. En teoría están todos, aunque hay alguien. A ver, Ardila, Borges, Casas, Castañeda, Chambueta, Colorado, Cortés, Cross, Díaz, García, González, María Alejandra, ¿sí está? Sí, profe. Ah, bueno. Guzmán, Hernández, Marín, Martínez, Mateus, Mora, Ortiz, Paca, Pacheco,
Pirafán, Pirafán. Pirafán, ¿estás ahí? Pirafán. Sí, presente. Ah, sí, estaba ahí. Rodríguez, Súa, Triana, Villalba, Virgüez, Yalaví, Mora. Sí, estamos completitos. Bueno, muchachos. No hay preguntas, entonces la próxima clase reviso ese tallercito que me dejaron. Bueno, reviso no, me lo envían para irlo calificando y revisándolo. Este fin de semana no les dejo tarea, ¿ok? Profe, ¿cuál taller? ¿Cómo? ¿Cuál taller? El que les mandé a la agenda virtual. ¿No lo vieron? Huracán. Evelyn, Está, sí, ¿estuviste ayer? está. Está en Sí, mensaje. ya lo vi. Ah, sí, hacete. Hacete que yo me haré. Listo. Juiciosos, que estén bien. Feliz fin de semana. No les voy a dejar tarea para que descansen lo que deben. Chao, Chao, profesor. Bueno, chao, profe. Chao. Evelyn. Chao, chao, adiós.